antes de partir, ¿qué le pasó a tu amiga Jimena Rincón? ¿Por? Por la campaña que ¿sí? se recetó una Se campaña recetó red. una campaña de que ahora ella es perseguida, weón. ¿No la viste en ¿Por redes? qué al minuto se nos ¿qué asila? hizo? No, que la habían echado del gobierno porque había estado en contra de las AFP. Porque una ella había cosa así. dado la pelea a la AFP, la habían Sí, echado la del habían sacado gobierno. del Ella fue miembro del directorio de una FP. No, está bien. Fue miembro pero director de una eso- AFP. sí, por eso, y además, puede decir una y además cosa fue así, ¿no? ministra y además pero bacheletista. de ahí y- a declararse casi como que la echaron o del sea, gobierno. ella estaba diciendo que Bachelet la persiguió políticamente por estar en contra de la No la AFP. habría puesto. Una locura. No, José es el responsable. Disfruta el anonimato. José es el responsable. José, diga. Bienvenidos a una nueva edición de Comando Jungle, la venganza de los nerds a los que aún nos gusta la política, a pesar de todo. Nuestro Mirko Macari se encuentra de corresponsal jungle en el viejo continente, cruzó el charco. Nada más ni nada menos que en una Roma. semana romana. Una semana romana, así que vamos a tenerlo despachando desde allá. Viendo porque- el desplome original. Claro, O sea, la envidia que este es el rendimiento del desplome. ¿Ah? Le ha sacado tanto, como diría Pablo Chili, money. Pero estamos con Gloria de la Fuente, cientista política, quien nos va a acompañar aquí de cuerpo presente, y Gonzalo Miller, como todas las semanas. Agradecer como siempre los comentarios, hemos tomado varias de sus observaciones, sobre todo las que tienen que ver con tirarle las orejas al sonidista, esperamos estar saliendo bien, y al cámara, que le voy a decir su nombre en algún minuto para que ustedes lo sepan. No solo Adivine Camus. el nombre del No solo cámara. Camus es el culpable de todo lo que nosotros sufrimos. Bueno, partamos entonces con el programa de hoy. Vamos ya a la octava semana de este Chile despertó o de este estallido social. Y quisimos hoy día partir revisando ya no solamente las causas como más intestinas de este estallido, que hemos tenido tiempo de revisarla, sino también un poco empezar a hacer un símil que ya varios otros intelectuales nos vienen advirtiendo y vienen haciendo hace rato, y es que estos procesos, estas rupturas, estos estallidos se están dando desde hace ya algún rato en varios países del mundo, y si bien todos tienen distintos elementos que les son propios, distintas singularidades, también hay varios elementos en común. El más notorio probablemente es este que Castells denomina como ruptura entre las élites y su gobernado. O sea, aquí hay un vencimiento y una tensión evidente del modelo de democracia liberal en un montón de países. Y lo otro que tal vez vale la pena rescatar es también quiénes son los que salen airosos después de estos procesos. Si tomamos Brexit, si tomamos Hong Kong, si tomamos Primavera Árabe, si tomamos cualquiera, ¿cierto? No necesariamente estos procesos que son de estallidos por apertura derivan en mayor democracia, muchas veces son capturados por liderazgos bastante carismáticos, por decirlo menos, cuando no populistas y cuando no derechamente autoritarios o dictatoriales. Entonces pasa un poco de todo, y yo lo que los quiero invitar es a empezar a hacer la conexión entre este terruño que nos gusta siempre vernos a nosotros como una particularidad, ¿cierto?, con este fenómeno global de rupturas en distintas partes del mundo entre gobernados y sus élites. Sí, oye, primero agradecerle la invitación, la No, verdad. felices. Espero estar a la altura del señor Macari, sin duda. O sea, muy por sobre la altura. Pero bueno, muchas gracias por la invitación. No, mira, súper interesante la reflexión, porque creo que efectivamente nosotros estamos, y esto nos obliga a la ciencia política también a mirar también la manera en que nosotros hacemos análisis en general. Tengo la impresión de que esta idea de la crisis de las democracias representativas es algo que nos acompaña ya hace varias décadas. Esta idea de como la crisis de la democracia liberal, de alguna manera, esta crisis de la democracia de las instituciones políticas que nos enseña desde John Stuart Mill en adelante, digamos, que nos enseña que efectivamente tenemos que abrir a las instituciones propias de la representación, posteriormente, como conquista del siglo XX, al voto universal, a la participación, en el fondo, a las formas representativas de constituir instituciones, pero no solamente instituciones en términos de la separación de los poderes del Estado, sino que también instituciones que son básicamente las instituciones de la accountability o de la rendición de cuentas. Y estamos llenos de eso también, ¿no? Las instituciones que tienen que ver, por ejemplo, con los bancos centrales, con el rol que cumplen las contralorías, el rol de la democracia, de la accountability horizontal y cómo se controlan las instituciones entre ellas. Yo creo que todo eso de alguna manera está hoy en día en cuestión, porque pareciera que, y yo creo que eso es una idea central de la crisis finalmente, no solamente la crisis de las élites respecto a la ciudadanía, sino que también creo que es la crisis de una manera de mirar la democracia como solo de instituciones y no de la ciudadanía.
Y creo que ahí es donde está el quiebre más importante. Me acuerdo de una editorial del Times hace como 2 o 3 semanas atrás que decía Elitist Party is over, que como que en el fondo es muy sintomático lo que pasa. Se rompe la relación de las élites respecto a la sociedad en general, a la ciudadanía, pero también creo que se rompe una manera de entender que la democracia es solamente de instituciones, que es muy propio la democracia representativa y liberal, y no solamente la ciudadanía, en términos de que la ciudadanía tiene que compartir ciertos valores democráticos también para poder tener una democracia de mayor calidad. Nos sacamos mucho con tener instituciones que cumplan ciertos estándares. Nosotros en Chile estábamos al nivel nos ponían siempre al nivel de Uruguay y Costa Rica en los índices internacionales, y resulta que tenemos un tema respecto a las formas democráticas o las formas institucionales de canalizar la demanda de la ciudadanía que estaban ausentes. Se rompe una cierta legitimidad que estaba amparada en la idea de que esas instituciones debían favorecer a las grandes mayorías y la mayoría de las imágenes que se comienzan a hacer circular, ¿cierto? Y cuando la ciudadanía se toma las calles, finalmente, como en el 15M español, dicen no nos representan. O sea, al final se llega a esta idea, ¿cierto?, de que las élites vienen acaparándose y comiéndose toda la crema de la torta hace mucho rato, ¿cierto? Y que finalmente eso va agotando y termina por romperla, Gonzalo. Sí, yo creo que, bueno, cuando uno mira distintas realidades, distintos países, uno puede encontrar elementos comunes y otros que son propios de la idiosincrasia, propios de la propia historia, la propia falencia. Como la sirena. Como la sirena de los bomberos. Las instituciones que quedan paradas en este país por lo demás. La única que Número uno, los tiene bomberos. Eso. Pero cuando uno mira elementos comunes, dice, claro, por un lado, Hong Kong, París, Santiago, Quito, los costos de participación han bajado muchísimo. Entonces enfrentamos nuevos tipos de movimientos políticos sociales, nuevos. ¿Por qué? Porque los costos de participación en la antigua política eran muy altos y eso obviamente que facilitaba que yo, antes de asumir todos esos costos, prefiriera delegar. Delegar en un mandante, delegar en un líder, delegar en un representante, en una autoridad. En los medios de comunicación. En los propios medios. Delegar en otros la deliberación política, las decisiones públicas. Pero, por eso es la formación de una élite, ¿no es cierto? De una élite económica, una élite social, una élite política, una élite en cada ámbito. Pero han bajado tanto los costos de participación, hoy día es tan asequible participar, que mucha gente dice, bueno, no, ¿por qué? ¿Por qué voy a delegar en otro? Quiero que se escuche mi voz directamente, quiero participar. Y el segundo, ese es un elemento que une esas realidades tan distintas, porque uno dice, bueno, Hong Kong, que están luchando por su libertad, viven bajo una dictadura, París no es una dictadura, es una democracia en forma, pero enfrenta problemas, lo mismo ocurre en Santiago, lo mismo ocurre en Quito. Otro elemento en común a esas cuatro realidades, de lo que he estado mirando, es la lógica de que la validación de la institucionalidad va de la mano del progreso. ¿Ah? Se va produciendo una sensación de progreso, una realidad de progreso, y eso va validando la institucionalidad. La teoría del techo, o sea, que cuando se llega a un cierto techo de claro, crecimiento y desarrollo... Cuando esa institucionalidad alcanza un techo o no es capaz de producir progreso, empieza el cuestionamiento. La persona dice, bueno, quizá no, el problema no está en nosotros, el problema está en la institucionalidad que tenemos, en las reglas que nos hemos fijado, y por lo tanto vale la pena irlas revisando, tanto cómo se estructura el poder político, el Congreso, el poder ejecutivo, todo eso entra en cuestionamiento, y ese es otro elemento que tienen en común, ¿no es cierto?, las realidades tan distintas de Hong Kong frente a una dictadura en París, ¿no es cierto?, frente a distintos temas, porque no es solo los chalecos amarillos, o sea, hay mucho tejido ahí de crítica o esa sensación de no progreso. Cuando uno mira en Hong Kong, claro, parece como una ciudad que siempre fue una ciudad desarrollada en un país pobre. Y resulta que se invirtió. De hecho, la ciudad que está al frente, Shenzhen, es hoy día la gran ciudad desarrollada. Es la cuna de la tecnología. Todo pasa ahí, no pasa en Hong Kong. Hong Kong le queda básicamente el tema financiero. Pero, ¿y por qué lo pongo el punto? En las universidades en Hong Kong, ¿quiénes se ganan las becas? Son alumnos del continente, que van y se quedan con las becas. Entonces ellos mismos sienten esa sensación de estancamiento, se les hace muy física, muy presente. Lo mismo ocurre en París, lo mismo ocurre de alguna manera en Quito, y lo mismo ocurre en Santiago, en Chile en general, producto cuando uno mira los últimos 6 años,
hay una sensación profunda de estancamiento. Hubo una expectativa muy alta respecto de Sebastián Piñera, dice, aquí se va a romper el estancamiento de nuevo, y claro, no es el único elemento, nada es monocausal, pero ahí está. Pero Esa sensación de estancamiento, sí, bueno, cada uno puede entender lo que quiera. Que está preparado, que está preparado. Pero eso, o sea, yo junto esas dos cosas, la baja de los costos de participación y otro, la validación que le da a distintas institucionalidades, una dictadura, una democracia plena, una democracia latinoamericana más propia, como la ecuatoriana que está viviendo su propio problema y la chilena, todos enfrentando esta lógica de participación y falta de progreso. Sí, pero la falta de la lógica como de participación o de las maneras de participación distintas, pero yo creo que asociada a una cosa que es bien fundamental en el caso nuestro en particular y que yo creo que puede tener algún correlato con otros países, es que existe una ausencia de institucionalidad para poder canalizar esas demandas. Y finalmente parte importante de la dinámica o del dilema que tenemos en Chile es que pese a que nosotros tenemos estándares altos de instituciones vinculadas a la democracia o desarrollo democrático, como se entiende la democracia liberal o representativa, finalmente canales de participación que sean adecuados para poder canalizar esas demandas de la ciudadanía existen. Y ahí hay dos déficits que son fundamentales. Uno, y que son pilares además de la democracia, en general en la democracia representativa, el sistema de partidos. Sí. O sea, hay un correlato, yo creo, también en la crisis del sistema de partidos. La ciencia política era el gran pilar de la estabilidad chilena, pero fíjate que hay un par de politólogos que hicieron un par de advertencias sobre esta cosa. Uno es Mauricio Morales, que hablaba del sistema de partidos hidropónicos, es decir, un sistema de partidos que es sólido en términos institucionales, pero en términos de raigambre en la sociedad civil cada vez menos. Y los otros han sido Juan Pablo Luna y Rosenblatt, que me parece que también han hecho una contribución en términos de dar cuenta de, dentro de los estándares de la ciencia política, las instituciones democráticas, efectivamente tenemos un sistema de partidos sólido, tenemos un sistema de partidos que de hecho han entrado nuevos actores, pero finalmente es más o menos estable, no es como en Perú, por ejemplo, que se desarma una y otra vez el sistema de partidos. Pero un sistema de partidos que tiene muy poca raigambre en general en la sociedad civil. Miremos con el proceso, de hecho, de refichaje hace un par de años atrás. La dificultad que tuvieron en general los partidos políticos para refichar fue muy alta. Y entran nuevos actores al sistema, como los partidos del Frente Amplio, y tienen una enorme dificultad para la participación interna, para poder juntar además los apoyos necesarios para poder constituirse en partido. Entonces, hay un dilema que tiene que ver con los partidos y eso sostener esa estabilidad en la rigidez y en lo chico del embudo. El problema que trae aparejado es lo que sí ha sucedido en otras partes del mundo, y es que finalmente esos partidos son superados por fuera. Es tanta la gente que queda con necesidad de participación, incluso con capacidad de participación, pero que queda fuera de este embudo, ¿cierto? Que finalmente son los que te ponen en jaque todo. Exacto, porque los partidos siguen siendo, incluso los partidos no, en el caso Trump nuestro, se compró el Partido Republicano desde fuera, absolutamente desde fuera, con un discurso anti-republicano, anti-elites, anti-Washington y, por cierto, anti-Hillary después. De hecho hay por ahí un trabajo de la Macron hizo lo mismo. De la Pippa Norris y de Ronald Inglehart a propósito de mirar el fenómeno populista en Estados Unidos, ¿no? Y dando cuenta de otras cosas. Y ellos dicen una cosa que es bien interesante, yo creo, que hay dos fenómenos como que explicarían esto. Uno es una especie de contrarrevolución conservadora, es decir, dos gobiernos progresistas, en el fondo de Obama, finalmente generan en ciertos espacios de la sociedad una especie como de pugna por recuperar espacios que sentían perdidos. Pero eso parece que lo explica más a Bannon. Que es como el líder, el ideólogo Exactamente. Y lo segundo es este elemento que tiene que ver con los cambios también en la economía, el sistema, el modelo de desarrollo, digamos, como el porfordismo que finalmente termina generando dinámicas en la sociedad sobre los cuales los partidos, la forma de representación no tienen, básicamente, ninguna. Eso es más simple, porque si uno mira en una lógica distinta al funcionamiento de la economía transitó ya casi hacia otro modelo. Exactamente. En la práctica, en los hechos, transitó. Nuestra economía y la economía en el mundo está transitando hacia un modelo distinto. ¿Y la política no? La política no tiene respuesta para esos cambios. Se había quedado, ¿no es cierto?, en las formas, ¿no es cierto?, de la democracia representativa. Sobre todo cuando en la lógica, y uno rescata así de un cajón del fondo a Fukuyama, dice el fin de la historia, dice la democracia occidental, la democracia liberal y el libre mercado como las dos grandes instituciones, y se acabó la discusión. Uno dice, ¿cuál es el problema de eso hoy día? De que uno tiene gobiernos democráticos con economía de libre mercado y tiene gobiernos dictatoriales con economía de libre mercado y tiene gobiernos autoritarios con economía de libre mercado. Entonces, que nos enseñan una cosa súper fundamental, que el Estado no puede ser reemplazado. Hay espacios donde el mercado finalmente trata de colonizar lugares y finalmente no puede ser reemplazado. Claro, pero el gran aliado en el siglo XX de la democracia liberal, de la democracia republicana, que venía en un PAC. El PAC era democracia liberal, economía de libre mercado. Y ese PAC se separa.
Y hoy día, por ejemplo, China logra producir en su población una gran sensación de progreso y validar, por lo mismo, ¿no es cierto?, en esa lógica, un gobierno que podrá ser denominado de muchas categorías, pero ninguna democrática. Y cuando uno mira a Rusia, le produce el mismo. Agarra el caos que se produce después de la caída, ¿no es cierto?, del Imperio Soviético. Putin, hay una pequeña transición ahí, pero es él el que toma eso y lo vuelve a ordenar en un gobierno autoritario, ¿no es cierto?, con elecciones, pero sin una oposición real, sin participación de los medios, sin libertad Y con un poquitito de corrupción. Ah, grandes dosis, pero además adopta directamente el libre mercado y eso le produce a su población una sensación de progreso que valida esto que la democracia es una alternativa más dentro de un set de alternativas. Sí. Y cuando uno mira los estudios en Chile, se produce esa sensación, sobre todo en los más jóvenes, lamentablemente, en los más jóvenes, esa sensación de que la democracia no es tan indispensable para las cosas que valoro o para las cosas, sí. no necesariamente... Es como una realidad yo tengo un punto ahí, en porque el precisamente los más jóvenes no necesariamente evalúan la democracia en función de la dicotomía que tenemos nosotros, que es autoritarismo o dictadura-democracia, y por lo tanto donde la democracia es el lado luminoso. La democracia es el gobierno que ellos conocen, y lo que podría venir, que está en el mundo de las evocaciones y de las demandas, no necesariamente es eso. Por lo tanto, no es que toda la gente que no valore suficientemente la democracia quiera una dictadura. Eso es lo que te quiero decir. Mucho menos en el caso de los más jóvenes que no la quieren. No es la dicotomía dictadura-democracia para la gente más joven. De hecho, uno de los cambios de estos 50 días es, de alguna manera, revalorizar la democracia. Sí, porque ahora está un poquito... Porque se siente como un fenómeno frágil, complejo, inestable y por lo tanto que necesita de apoyo. Claro, lo que pasa es que ahí se nota la diferencia generacional, porque efectivamente las generaciones que salen a pelear no tienen el temor atávico que probablemente las generaciones que tuvimos la experiencia, chiquitita por cierto, pero la experiencia de la dictadura que es bien tremendo, digamos. Oye, que te pase lo que evoca. Déjenme sacarlo un poco del lado del fenómeno y ponernos ahora en los críticos. Los críticos, ¿cierto?, los que emergen en este tipo de fenómenos, también tienen puntos en común. Fíjense que podríamos, esto es bien maniqueo, pero hay como una crítica de izquierda y una crítica de derecha. La crítica de izquierda, ¿cierto?, al fenómeno o a las élites, ¿cierto?, tiende a ser más protectora desde el punto de vista estatal, y la de derecha tiende a ser más protectora desde el punto de vista nacional. Ahí están los nacionalismos versus los estatismos. Pero tienen un montón de enemigos comunes. La globalización, por cierto, sus instituciones. O sea, ahí tú veis mucho a la derecha de José Antonio Kast pegándole a la ONU, ve fantasmas en cada cuestión que sea un organismo multilateral. Exacto, claro. Son conspiraciones de todo tipo, de la misma manera que en la izquierda hacen lo propio con las alianzas de derecha, pero ojo, que también empiezan a pegarle muy duro a los medios de comunicación, que son otros grandes damnificados de estos procesos. La credibilidad de los medios de comunicación está puesta en jaque. Miremos ahora el caso chileno. Tanto los que están en la calle como la oposición conservadora, por así decirlo, le están sacando la cresta a los medios. Unos porque son izquierdistas, ¿cierto?, y otros porque son mentirosos y lacayos de los poderes fácticos. Y se han visto súper resentidos también los medios. O sea, los medios también son como una parte de esta idea que nosotros tenemos de democracia representativa, liberal, que está entrando Macari debe estar feliz con que estemos desplomando todo. Pero además, de hecho, los principios de la democracia liberal, justamente la libertad de los medios de comunicación, la libertad de expresión es un principio fundamental. Quebrado aquello, o la sospecha que eso se quiebra, también se quiebra un pilar de la democracia, sin lugar a duda. Ahora, es complejo decirlo, porque en momentos de estallido social también los medios de comunicación uno supone que tratan de jugar un rol, pero finalmente cuando todas las instituciones se nos han caído, se nos han derrumbado en el último tiempo, claro, es difícil mantener una en pie. Al final las radios y probablemente los bomberos son los únicos que en este cuadro se están salvando. Sí, pero hay algo que explica eso, que creo yo que tiene que ver con una sociedad fragmentada en preferencia, donde yo solo veo lo que quiero ver, donde solo escucho lo que quiero escuchar, y me autosegmento, ¿no es cierto?, y me expongo selectivamente. Porque además las redes lo que hacen es que un algoritmo hace eso por mí. Ayer escuché un término súper bueno, sectarismo ontológico. Claro, se produce esa autoexposición selectiva a la información. Entonces, ¿quiénes sufren? Y hago la diferencia entre televisión y radio abierta. La radio, por su gran fortaleza, es que es segmentada. O sea, está la radio del rock and roll, la radio de la radio de la música anglo, la radio de la música pop, la radio informativa con más, con menos. Está hiper segmentada por segmentos y todo. Y por ejemplo, por eso que cada uno cuando escucha radio, cuando tú lo evalúas, ¿qué dice?
Yo confío en la radio, claro. mi radio. Es mi radio, la elegí. Tengo un sentido de identidad. Aunque estoy hablando de la radio y en realidad son 24 radios distintas. ¿Ah? En cambio, la televisión todavía, por lo menos la televisión abierta, tiene el gran problema que es generalista. Entonces, tienen que escucharla muchos públicos distintos y sobre todo ahora tensionados. ¿Por qué? Por la polarización. O sea, yo quiero escuchar que estén conmigo. No quiero escuchar que tengan una posición ni tibia, ni mucho menos una posición contraria. Que yo quiero ver, ¿Ah? sí. Entonces, ni contraria ni tibia. Tiene que ser 100% jugada, comprometida conmigo. Por eso, y cuando por no eso la los espacios encuentro... regalón, los matinales ya no tienen 2 conductores, sino que tienen 29, po, Claro. que tratan a través de cada uno de ellos de tocar un segmento de la audiencia. de otorgar Claro. visiones distintas Claro. y que cada uno sienta un espacio. Pseudo-fragmentación. Siente un espacio. Pero eso es algo que tensiona mucho la televisión, pero, y por eso volvemos para atrás en esta lógica, sigue siendo la televisión el gran medio de comunicación. Sin duda. Entonces, así como cuando dice, mira, hay una polarización política muy evidente, muy fuerte, y sí la hay, pero, fíjate tú, vamos a llegar a abril a un plebiscito y vamos a votar. Y vamos a ver que mucha gente va a ir a votar y otra gente no va a ir a votar. Ya. Y eso va a dar una sensación Déjame engancharme de en esa última parte, institucionalización déjame engancharme en esa de última la parte del diferencia. argumento para que nos estacionemos en el país. Miller dice con mucha fe, va a haber un plebiscito, vamos a llegar a votar, ¿cierto? Y la gente va a ir a votar o mucha va a ir a votar. Esta semana tuvimos un acuerdo entre los técnicos de cada uno de los partidos con representación parlamentaria para darle la forma a ese plebiscito, ¿cierto? Para darle la forma, a la reforma constitucional que va a darle paso a abre paso a este camino constituyente, que ya generó inmediatamente sus diferencias dentro de los propios partidos una vez que esto... ¿Tú estás dentro de los que creen que se llega a plebiscito y que ese plebiscito es parte de la solución o que no se llega a plebiscito y que va a ser parte del problema? Te hablo desde el deseo o desde el análisis. ¿Desde el análisis o desde el deseo? Porque el deseo, claramente, yo creo que el camino institucional para poder resolver esto es la promesa de que se inicie un proceso constituyente con el plebiscito de abril. Tengo dudas, porque yo creo que estamos en un equilibrio precario, tengo dudas que eso suceda, en el fondo, Claro, o que estén piensa, todas las condiciones dadas para que efectivamente lo que esto uno ve suceda. semana a semana es que los críticos al proceso, o los que no quieren un plebiscito, tienen múltiples razones. No son todas las mismas. En los dos Sí, extremos. Pero fíjate les sale que- muy barato desestabilizarlo porque es muy fácil que ellos generen dentro de los que están adentro del acuerdo, el Frente Amplio es una de las expresiones, pero no es la única, ¿cierto? Le generan una especie como de veto, ¿cierto? Desde afuera por estar participando. Entonces, ese complejo... Sí, yo tengo la impresión de que aquí tenemos un desafío que es bien mayúsculo, y tanto para quienes están en contra del proceso constituyente como que para quienes están a favor. No nos olvidemos que lo que se aprobó como el acuerdo finalmente trae como plebiscito, o como puerta de entrada al plebiscito, pero con voto voluntario, en un país que ha venido con niveles decrecientes de participación electoral. En la última elección municipal, hace 3 años atrás, tuvimos 35% de participación, en la última presidencial y parlamentaria menos del 50%. Entonces, que solo el ratificatorio va a ser obligatorio. Claro, exactamente, pero para eso hay que generar el Aclarando, proceso. que son 2 plebiscitos. Ahora, el punto es que si ese plebiscito de entrada es con voto voluntario y se replica lo que ya habíamos visto hasta ahora, si no se genera un sentido épico respecto a lo que está en juego en esto, podemos terminar ganando o perdiendo, ese plebiscito es a favor o en contra del proceso constituyente con niveles bajos de participación, ergo volvemos de nuevo al problema de legitimidad social que va a volcar de nuevo este conflicto de manera súper relevante fuera de las instituciones. Yo creo que tenemos otro Yo creo que la problema. lógica... Ya, salvo- Yo creo que el, tenemos problema, otro problema. el problema implícito de eso ¿Sí? es de que uno dijera que la no participación tiene opción. ¿Ah? Es una opción. Entonces la gente que no participa es Va a porque haber no, gente que porque va a no llamar a cree. legitimarlo, pues claro que Pero sí. por eso está bien, pero la no participación no tiene un rostro, tiene miles de rostros distintos. O sea, hay muchas razones distintas para no participar, o para no, porque no me importa, o porque me importa mucho, o porque no me gusta cómo se está haciendo, o porque... Muchas O sea, razones distintas. el plebiscito- Entonces es difícil, yo me acuerdo... El plebiscito del 89 Solo poner hubo gente que llamó a no votar en en él. la mejor Sí, buena fe, así pero es. me acuerdo de un candidato que explicaba de que su opción era lograr que ese 50% que no votara, que no votaba en las elecciones, tomara su opción porque él era un independiente. independiente. Y él iba a representar a ese gran universo del 50% de los chilenos. Atomizado. Claro, Sin duda, pero, claro. pero lo que se encontró ese candidato, ¿no es cierto? Lo que se contó Andrés Velasco rápidamente es de que ese 50% tenía millones de razones distintas para votar o no Sí. votar. Entonces, Sí, lo que no era pasa es que- fácil hacer un sí, lo lote que y pasa es comprarse. que yo creo que la lógica electoral de elección de candidatos es muy distinta a la lógica plebiscitaria o de referéndum. Sí. Es decir, pone a la sociedad frente al dilema de A o B, digamos. Claro. Y yo
te creería el argumento, Gonzalo, si no hubiésemos estado frente a la situación político-social que hemos visto. Si uno mira todas las encuestas que hemos visto la última semana, y pese a que se ha desmovilizado un poco la situación en la calle, uno sigue viendo niveles súper altos de aprobación respecto al proceso constituyente, respecto a la demanda, Sí. incluso ni siquiera al proceso constituyente necesariamente, sino porque aunque son muy altos igual, sino que frente a la demanda de la sociedad, que Pero es coincide que por ahí lo yo demás creo- con el es que- fenómeno mundial perdona, sobre... es que yo creo que ahí está la otra trampa, porque nosotros estamos centrando en un proceso constituyente que por naturaleza va a dejar fuera un montón de cosas que no van a caber Sí, sin duda. dentro de la Constitución. Y a un Es que- montón de gente. Y por definición, entonces, a un montón de gente una expectativa respecto de la salida es que institucional. fíjate que Entonces, yo creo que hay que- que empezar a corregir el lenguaje Sí. respecto de lo que estamos iniciando, es la discusión de un nuevo pacto social, donde una parte parte, de la que es el Constitución. acuerdo político, ¿cierto?, se va a ver graficado en la Constitución, porque si no lo que hay que tener es algo parecido a lo que le pasó a Europa, ¿Ah? que redactaron una Constitución europea, Años. años redactándola, y finalmente los países que la estaban impulsando terminaron rechazándola. No fueron capaces de aprobarla No, en mira, su Porque país. lo que acá- pasó entre el inicio y el final era muy distinto. Es que aquí enfrentamos varios riesgos. Uno de los riesgos efectivamente es ese, que todo se centre en el texto constitucional. Nosotros podemos terminar claramente con una constitución súper minimalista, de hecho, que donde puede en el fondo caber todas las otras cosas por A mí me reglas o encantan las leyes. constituciones pequeñitas. ¿A ti no? Sí. ¿Sabes qué? Yo creo que es una buena opción porque finalmente poner de acuerdo, o sea, cuando se O sea, trata para que de dure. una parte del pacto, entonces yo creo que las otras cosas no las puede efectivamente Los crear por mínimos ley. comunes. Y me parece que los mínimos comunes para poder establecer un marco de acuerdo para todo. Me parece que es una buena opción. Pero esto es efectivamente un elemento, un componente de un conjunto de otras cosas que tienen que pasar. Yo me imagino este proceso muy largo de transformación del sistema político, por lo menos una década, que implica, entre otras cosas, seguro el cambio, o sea, una nueva elección de parlamentario y probablemente un cambio también en los partidos políticos que tienen que venir. No podemos seguir teniendo partidos políticos con niveles de aprobación que están entre los más bajos incluso en América Latina, ¿no? Es por esto que decíamos al principio. Tiene que haber un cambio en el sistema de partidos. Sin duda tiene que haber un cambio también en las formas de representación, ¿no? Probablemente el anclaje o la vinculación de los parlamentarios respecto a sus territorios, su distrito también en el futuro va a tener que ser distinto. Tenemos que pensar además cómo el pacto, este nuevo pacto social se hace cargo también de una dinámica que tiene que ver con los temas de la desigualdad, que no va a poder cristalizar Sí, no van a estar ahí. la Constitución y que tiene que cristalizarse en políticas sociales más Sin ir efectivas y lejos, probablemente más partió dejando fuera la estructurales. paridad. Partió dejando fuera la paridad el proceso. Claro, porque no había acuerdo político. Bueno, está bien, pero así como ese, hay un montón de demandas que tienen mucha raigambre y que necesariamente van a quedar fuera. Entonces yo creo que Que es, ese es el es punto. hacerle trampa al proceso cuando tú le ponís... Yo creo La que hay que expectativa cuidarlo del por lo proceso menos. hoy. Pero mira, está claro que este proceso constituyente enfrenta múltiples tensiones, pero al menos dos que lo arriesgan, lo ponen en riesgo, o sea, ponen en riesgo que incluso fracase. Si uno mira la historia política chilena de los últimos 6, 8 años, lo natural es que fracasara el acuerdo. Eso es lo más natural y obvio. ¿Por qué? Porque un gran problema de nuestra institucionalidad en los últimos 8 años es la incapacidad de alcanzar acuerdos. Alcanzar este acuerdo le generó costos a todos los que estaban sentados ahí. Entonces, lo que ha pasado es que el ambiente de pregúntale a normalización, Beatriz Sánchez. el ambiente, bueno, de partida, el ambiente de normalización ha hecho como que tengo la sensación de que ya, si esto era un bote salvavidas, como decíamos un par de semanas, ya no tengo tanta esa sensación de que lo necesite o no. Veo que como que se calmó el agua y de repente, ¿sabes? Que puedo seguir yo solo. Está esa tentación. O sea, por decirlo así, esos costos que todos los que están sentados ahí están pagando por estar ahí, los tienen muy presentes y son parte implícita de sus propias decisiones. Entonces, no verlo, primero, ese es un riesgo. Y el segundo es que la lógica y mecánica que se eligió, constitución, convención constitucional o asamblea constituyente, como quieran llamarla, es representación pura y dura. Sí, pues, Pura y un dura. mecanismo representativo Que es para poder lo elegir. mismo que decíamos que estaba sujeto En jaque. en jaque, que estaba en tensión en el mundo, que la gente no lo quería. Sí, pues, y pero ahí es que- se produce el pero es que fenómeno ahí que la tú pega describes. nuestra es importante, porque la alternativa a juntarnos todos y encontrar un mínimo común es la ley del más fuerte. Pero ahí yo creo que se es pueden lo que hacer- sí, sí. para lo que sí tenemos historia, porque nuestras lo que constituciones nos han sido... saltamos, como muchas veces, son los procesos. ¿Ah? Son los procesos de pedagogía, lo que tú estás diciendo, cambiemos el lenguaje, son los procesos. Y de repente lo que vamos a tener que hacernos cargo es de esa falta. Decirle, ¿sabe qué? Está bien. Quizá esta lógica de un colegiado, aunque lo elijamos de una manera distinta, porque algunos, yo he escuchado hoy esta semana decir, mira, esta asamblea va a terminar siendo muy parecida al Congreso. Oye, si estás usando los mismos distritos, las mismas proporciones, y están los mismos actores políticos, ¿quién te dijo que te iba a salir una torta distinta de esta receta? con los mismos ingredientes, O sea, claro. son los mismos ingredientes. Te va a salir una torta muy parecida. Ahora, ahí hay unas
cosas, un par de cosas que cautelar que no fueron producto del acuerdo de la mesa técnica porque no estaban mandatados para eso y hay algunas cosas que se pueden generar en los próximos meses, que es de aquí al 20 de junio, vamos a ver si hay voluntad política para poder hacerlo, pero la discusión sobre la paridad me parece, por ejemplo, muy importante y uno debiera generar, además tuvimos hace una semana el movimiento de mujeres en la calle, volcado además con demandas muy concretas. Yo creo que es efectivamente necesario tener que buscar algún mecanismo para eso. Me parece Pero, por también ejemplo, muy necesario... porque yo creo que comparto esa necesidad respecto de la mayor legitimidad posible de la estructura supuesto. que va a tomar estas decisiones. Pero lo que resulta curioso es que siempre la solución es una sola. Y resulta que estamos diciendo, ¿cómo va a haber una sola solución Bueno, para es eso? que yo creo que ahí es donde... No, donde hay múltiples soluciones. O sea, por eso yo soy probablemente las personas y los que nos vamos quedando a veces en minoría en esto, ¿no? Que aplaudo el acuerdo. A mí me parece que haber llegado, dado nuestro sistema político, dado este sectarismo ontológico, como decía al principio, que finalmente impide la posibilidad de diálogo, de escucha siquiera con el que piensa distinto a ti, finalmente haber llegado a un acuerdo como el que llegamos era un mínimo posible dentro de las circunstancias en el fondo que tenemos. Hay que cautelar sí que las cosas vayan generándose en el sentido adecuado. Yo creo que hay que generar, dado además esta excesiva elitización de los partidos políticos, esta excesiva como... Y burocratización. Absolutamente, y la élite endogámica en general que tenemos en Chile, yo creo que es necesario buscar mecanismos de apertura para la participación ciudadana. Habrá que mirar si son listas distintas, si existe la posibilidad de que los partidos incorporen una lista para... Hay que buscar las fórmulas, pero yo creo que hay que buscar mecanismos ¿Qué te de parece que esa alternativa de las listas bloqueadas y cerradas? Que es una manera, por ejemplo, de resolver el tema de la paridad, el tema de los pueblos originarios, de resolver varios temas Sí, porque en el fondo quedan en el diseño de la lista. Exactamente, O sea, no queda y en el fondo con sujeto a- preeminencia, por ejemplo, de una mujer en la lista, de manera, la red de politólogas de alguna Sí. manera incluyó ese tipo No, de... no, yo creo que ahí que se detienen un segundito y me explican la lista No, es que- cerrada. es que cuando No, tú no, votas- llegamos y pasamos tú así como, votas, ¿qué cerrada y opináis tú de bloqueada. Oye, José, ¿qué opináis tú de las listas cerradas? ¿Qué te Así, parece? en, Es súper justa, en ¿no? 30 segundos, en 30 segundos. Cuando tú aspiras que el sistema electoral traduzca las preferencias de las personas de una manera, por ejemplo, respetando la paridad o respetando la participación del pueblo originario, que son dos aspiraciones que están arriba de la mesa, muy amplias, muy compartidas, muy transversales, tú la puedes resolver antes de que voten las personas o la puedes resolver después. En el cálculo electoral. Claro, como por ejemplo, que diría, mira, usted ganó, pero ¿sabe? No, usted no ganó, porque en realidad su cupo lo va a ocupar o otra persona. Lo que tanto En el fondo, le la toca a los lista- abogados en el colegio de Bueno, abogados. por ejemplo. Nosotros lo que hacemos es que nosotros no tenemos práctica de eso en general. Nosotros tenemos listas abiertas donde uno vota por un candidato. Sí. La lista cerrada y bloqueada lo que hace es presentarte una nómina de candidatos, pero además en un orden específico. Ya, Entonces, pero cuando entonces se habla de siempre- paridad es hombre, mujer, no La hombre lista tiene que ser primero. paritaria, la lista tiene que tener mujer, todos los hombre, elementos, mujer, hombre, y mujer. por lo tanto la lista más votada es la que gana y gana con todo mujer, ese mujer, paquete. Y, mujer. y van saliendo en orden. Claro, Sí, por ejemplo, claro. alguien podría decir, ¿sabe qué? Mis primeras 20 candidatas son todas mujeres. Claro. Porque estamos hablando, alguien puede tener esa opción. Y No entonces, sería cuando tú paritario, sumas los pero votos, sería una opción claro, política. Cuando tú sumas los votos, en el fondo se asigna la cantidad de escaños en función de los primeros nombres en las listas. Esos sistemas favorecen en general en el mundo, pero esto también conversa con otros elementos del sistema electoral, conversa en general súper bien con fortalecer a los partidos políticos, por ejemplo. Ahora, conversa también con otros elementos del sistema electoral, porque hay que discutir, por ejemplo, cosas, y yo creo que es importante abrir la discusión ahora en adelante que viene probablemente después de la elección de la Asamblea Constituyente. ¿Cómo se va a financiar, por ejemplo, las campañas? Nosotros no tenemos una discusión sobre el financiamiento de la política en este espacio en particular. No ¿Cómo hay se van a normas financiar las claras. campañas No hay de normas claras los porque constituyentes? finalmente parte importante del financiamiento va a los partidos, y si hay listas de ciudadanos, hay listas aparte, Podría quedar en desventaja. Exactamente. Otra letra chica que es podría lo que- desestabilizar el acuerdo. Absolutamente. O sea, más bien desestabilizar la legitimidad de ¿Qué es ese en acuerdo. rigor lo que pasa hoy en día con el incumbente versus el desafiante? El desafiante, por más plata que el Estado le entregue, siempre entra a competir en desventaja con quien ya está Perfecto. instalado en el escaño. Denme un segundo en la ciencia política pura y dura para preguntarles por otro fenómeno que tuvimos esta semana, que acaba de ocurrir, ¿cierto? Que es la acusación constitucional contra el ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, que finalmente, y a diferencia de todo el resto de las otras acusaciones constitucionales, ¿cierto?, llega a puerto. Gonzalo Miller, ¿algo que declarar al respecto? Bueno, en este caso se está produciendo esta lógica extraña. Me voy a vincular dos fenómenos. Una, ¿se acuerdan cuando el Frente Amplio votó a favor de la ley antisaqueo? Sí. Y después tuvo que sacar unos videos pidiendo explicaciones y todo, porque sufrió el rigor, ¿no es cierto?, de las redes sociales. Yo, lamentablemente, en mi opinión por lo menos, yo creo que Andrés Chadwick, el ex ministro del Interior, está atrapado un poco en esa misma lógica. Yo debo haber escuchado 5 al menos senadores de oposición
que consideran que es una gran persona, que tiene un rol político destacado en la política chilena, que es una persona que ha aportado al diálogo, que ha construido parte de lo que ha sido el Chile de estos 30 años, pero que se ven imposibilitados de votar de una manera distinta a la que vota su voto. Pero eso no debe ser solamente porque crean que van a ser objetos de bullying. ¿No? No creo. A preguntarle a José Miguel. Yo tengo otra impresión, fíjate, y puede ser lamentable o no. Yo creo que más allá del mérito jurídico, ¿no? Y más allá de la persecución penal que haya respecto a la violación de los derechos humanos, que yo creo que es un tema que nos va a acompañar durante mucho tiempo. O sea, no solamente nacionalmente, internacionalmente, esto tiene mucha prensa, tiene mucha mirada respecto a nuestro país. Yo creo que es importante que, a más allá de la responsabilidad jurídica, también las responsabilidades políticas se hagan ver. Y yo creo que el propio abogado del exministro Chadwick lo decía de alguna manera. Oiga, o sea, aquí le están cobrando responsabilidad política a un exministro y resulta que tenemos otro ministro del Interior que siguió en la misma línea y tenemos un presidente. Sí, en el fondo yo me temo que... Arriesgada defensa. Exacto, sí, porque en el fondo permite que escale. Uno sabe que los ministros de Estado son fusibles en cualquier gobierno, siempre, independiente de quién sea, ¿no? ¿Y cómo pagan normalmente la responsabilidad política? No, pero es que con la salida del cargo. Salvo que siga escalando. Yo creo que hay otro efecto, que es la autoconservación del sistema, que también ve que el no la lógica del chivo expiatorio. Exactamente, que no entregar esa ofrenda, como diría nuestro Macari que no está presente, esa ofrenda al volcán, era mucho incendia más más la pradera. Exactamente. Pero además hay otro elemento yo creo que es súper importante también, que es la naturaleza de la acusación misma, en el fondo. Sí, no estamos hablando, cuando nosotros en el 2005 aprobamos la subordinación del poder militar y el poder civil, o sea, al poder civil, en el fondo ahí, por lo tanto, las policías, las Fuerzas Armadas y de Orden, nosotros asumimos también que hay una responsabilidad institucional respecto a las Fuerzas Armadas y de Orden. No se mandan solos. Y hace ya un par de años aprobada la reforma. Si es que se mandan solo, también es un problema del ministro. Por supuesto, porque tenemos una subordinación, no se mandan solo, y por lo tanto tenemos una subordinación de las fuerzas de orden, en este caso, al Ministerio del Interior. Entonces tampoco es que sea descabellado lo que ahí ocurrió, y por eso creo que hay una diferencia respecto al proyecto de ley que tú mencionabas, que como que el Frente Amplio se arrepintió o no se arrepintió. Aquí hay claramente una... Podremos discutir el mérito o no, pero claramente aquí hay una responsabilidad institucional que creo además que en función del estallido social que hemos tenido es relevante considerar, entre otras cosas, porque me parece que de un tiempo a esta parte nos hemos acostumbrado en Chile y yo creo que es parte de la sensación como de impunidad que existe en la sociedad chilena y hay que mirar distintos estudios para ver eso. La sensación de impunidad es que finalmente quedan embarradas, quedan escobas, se pierden elecciones, como le pasó a la nueva mayoría en la última vuelta, y finalmente nadie asume la responsabilidad. ¿Ah? O sea, la gente se mantiene, el contrapunto, tira la pelota para el córner, el contrapunto de ese argumento es cuando uno mira el Sename, donde murieron niños, se violaron los derechos humanos, y no durante más de una década. Sí, y no hubo ninguna responsabilidad política. No, pero se persiguió bajo los mismos mecanismos. Se persiguió, hubo interpelación a ministro, sí, claro que sí. Pero no hubo acusaciones constitucionales y no hubo tampoco responsabilidad en términos de violación de los derechos humanos, no hay ningún juicio contra la autoridad responsable. ¿Por qué? Porque se entendía de que se entendía un tema que es súper clave de entender, de que, por ejemplo, el abuso sexual era de responsabilidad individual. La violación a los derechos humanos que constituía ese abuso, porque era un agente del Estado respecto de un niño, era de responsabilidad individual. Bueno, entonces, aquí estamos cambiando eso y lo estamos extrapolando y decirle, no, ¿sabe qué? Eso que era de responsabilidad individual lo estamos transformando a responsabilidad política. Y eso es complejo en un Estado que crece, que tiene más representantes y es un elemento desestabilizador hacia el futuro. O sea, sin duda, porque hoy día le toca a uno, mañana le puede tocar a otro, pero sin duda que hay que darle una vuelta porque es muy desestabilizador a futuro. ¿Por qué? Porque significa que la lógica es de que en un ministerio, por ejemplo, uno podría exigir la responsabilidad política a una persona respecto de lo que hizo un funcionario, directamente, a una autoridad política. Pero estamos hablando de una dimensión distinta, Gonzalo. Estamos hablando de una dimensión distinta. Estamos hablando, o sea, veamos los informes, en el fondo, el Human Rights Watch, que finalmente fue el informe que todo el mundo validó, lo que probablemente va a venir ahora de la Comisión Interamericana y lo que viene de la Alta Comisionada de Naciones Unidas. Todo lo que indican esos informes son violaciones graves de los derechos humanos. Está la discusión si son sistemáticas o no, y esa es otra discusión.
pero son violaciones graves de los derechos humanos. Y si uno asume que esas violaciones graves de los derechos humanos finalmente solamente tienen una arista judicial y las instituciones del Estado no tienen nada que ver, yo creo que cometemos un error. Ya. Justamente por el aprendizaje que eso implica. Entonces, tengo la impresión de que, insisto, esto no es una discusión respecto a la persona de Chadwick, esto es una discusión respecto a la institucionalidad. Y lo que nosotros queremos salvaguardar finalmente como sistema político y a los hacia el límites de la futuro. responsabilidad política, y eso yo creo que es una discusión que vamos a seguir un poco Es más una adelante. frontera que está quedando gris. Mi y abierta. responsabilidad política en este programa es que nos atengamos mínimamente al tiempo y ya hemos llegado a él, y que cumplamos con ciertas instituciones que son básicas, como elegir al poderoso de la semana. Al final del programa, ¿cierto? Elegimos al poderoso de la semana. Parte usted, Gonzalo, para Mis que nuestra invitada poderosos pueda de la pensar en semana son Acemoglu y Robinson, que se han despachado este libro, El pasillo estrecho, el estrecho pasillo, que define situaciones como la que estamos viendo nosotros en otras dimensiones, que tienen que ver con qué, tienen que ver con esas definiciones de los espacios de libertad y cómo la sociedad se constituye en un contraparte del Estado, y cómo de alguna manera se puede regular esa relación Estado-sociedad, y a veces para bien, y otras veces, lamentablemente, la mayoría, para mal. Gloria. Mis poderosos de la semana, voy a hacer nada más mérito que soy la única mujer en este panel. Me parece que las tesis han hecho una tremenda tarea para visibilizar, a veces malentendido, incluso desde el mundo político, la interpretación de distintos espacios, para visibilizar el significado que tiene un orden patriarcal en el orden de una sociedad. Con relación de manera definitiva. Absolutamente, o sea, y por lo tanto la orden o la distribución del poder. A mí me parece que eso es muy clave para entender también el sistema político y la democracia del futuro. Y yo creo que lo que han hecho ellas, con una manera además de manifestarse que es súper creativa, que además ha tenido expresión en distintos lugares del mundo, constituye una nueva forma de entender el poder que me parece que es súper rescatable y por lo tanto son mis poderosas de la semana. Bueno, yo voy a elegir esta semana a un poderoso, para reírme un poco de él, que es al ex ministro y ex Panzer y actual senador José Miguel Insulza, que tuvo sobre sí toda esta semana la presión respecto de su dilema personal, ¿cierto? Con esto de votar la acusación o votar la acusación. Yo veo que José Miguel está haciendo finalmente, corriendo la misma suerte que Alamán, que es que se va a pasar la vida dándole explicación a su sector. Alamán alguna vez se salió del redil y de ahí en adelante ha jugado toda la vida a ser más momio que los momios, porque como que siempre ha tenido que darle explicación a la derecha. Bueno, José Miguel va a terminar haciendo exactamente lo mismo y hasta ahora, ¿cierto? Ninguno de los dos le está chuntando. O sea, Así el que, Panzer, poco ya. pocón. Así que muchas gracias por seguir con nosotros, sigan comentando, vamos a mandarle, me imagino, a partir de los comentarios, muchos cariños a Mirko Macari y agradecerle a Gloria por haber estado con algún nosotros. encargo de Roma todavía es tiempo. Pueden A mandárselo unas ahí. cuantas. Y que traigan un par de souvenirs regalitos, pues, O ¿no? sea, mínimo, ese no es lo más cagado que hay, Macari. Ya, hasta aquí nomás, muchas gracias. Gracias. Absolutamente avaro. Yo que lo conozco de Potrillo, Oye, muy no, bien. no estemos esperando Que traigan que traigan ningún tipo de Revisen regalo. solo su foto en Instagram.